Dios no escogió a Eliseo cuando estaba orando en un templo ni cuando buscaba una señal en el cielo. Lo escogió cuando estaba trabajando, cuando nadie lo veía, cuando su vida parecía definida por la rutina, porque Dios tiene una forma peligrosa de llamar a las personas, las llama justo, cuando creen que su historia ya está escrita. Y si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Quédate hasta el final de esta historia, porque aquí comienza el tipo de llamado que no se puede rechazar sin pagar un precio interno. Y si este contenido despierta tu fe, suscríbete al canal y deja tu like, porque estas historias no son entretenimiento, son activadores espirituales. Eliseo estaba en el campo, arando la tierra con constancia, siguiendo el ritmo repetitivo de los bueyes, respirando polvo y sudor, viviendo una vida honesta, estable, sin sobresaltos, una vida que muchos llamarían suficiente, pero que para Dios era solo el punto de partida, porque hay personas que no están destinadas a vivir mal, pero tampoco están destinadas a quedarse. ¿Dónde están? Y Eliseo era una de ellas, aunque todavía no lo sabía. Cada surco que abría en la tierra era una promesa de cosecha futura. Cada paso detrás del arado hablaba de disciplina, de responsabilidad, de alguien que no huía del trabajo duro, y eso era exactamente lo que Dios estaba observando, porque antes de confiarle milagros a alguien, Dios observa cómo esa persona maneja lo cotidiano, cómo trata lo pequeño, cómo responde cuando no hay aplausos ni testigos. Y entonces ocurre lo inesperado, lo que no se puede planear ni anticipar. El profeta pasa cerca del campo, no con ruido ni con espectáculo, no con discursos ni advertencias, simplemente pasa, y sin detenerse demasiado, sin pedir permiso, sin explicar el futuro, arroja su manto sobre Eliseo, y ese gesto, tan simple en apariencia, pesa más que 1000 palabras, porque el manto no era tela, era herencia, era autoridad, era destino. Era una interrupción directa del cielo. Eliseo se queda inmóvil por un instante, porque hay momentos en los que el cuerpo sigue en la tierra, pero el alma ya entendió que algo se acaba de romper para siempre. Y en ese segundo Eliseo comprende que su vida acaba de cambiar, que ya no se trata de si quiere algo diferente, sino de si está dispuesto a pagar el precio de lo que viene. Porque Dios no llama a medias, Dios llama completo. Y cuando llama, espera respuesta. Eliseo mira el campo, mira a los bueyes, mira la vida que conocía, la seguridad, la herencia, la estabilidad, y ahí aparece el primer gran conflicto interno, el que define a todos los llamados, no el miedo a perder lo malo, sino el miedo a perder lo cómodo. Porque no todo lo que Dios pide que sueltes es pecado, a veces es simplemente el lugar donde ya no puedes crecer. Eliseo no corre detrás del profeta de inmediato. Primero pide algo simple pero profundo, despedirse de los suyos, cerrar ciclos, mirar a los ojos a quienes ama, porque incluso los llamados más radicales no eliminan la humanidad. Y cuando vuelve, no trae dudas, no trae condiciones, trae una decisión irreversible. Toma los bueyes, los sacrifica, rompe el arado y lo usa como leña, quema el pasado como quien entiende que no se puede caminar hacia adelante mirando constantemente hacia atrás. Ese acto no fue simbólico, fue estratégico. Eliseo estaba eliminando la tentación del regreso, porque hay llamados que fracasan no por falta de fe, sino por exceso de salidas de emergencia. Y Eliseo decide que su obediencia no tendrá plan B, que si Dios lo llamó, entonces Dios también se hará responsable del camino. A partir de ese momento comienza una etapa silenciosa, una etapa que muchos no soportarían. Eliseo no recibe un título, no recibe un micrófono, no recibe reconocimiento, se convierte en acompañante, en servidor, en aprendiz invisible, camina detrás, observa, escucha, aprende. Y en ese proceso se forma algo más importante que el poder, se forma carácter, porque Dios no deposita autoridad en corazones inestables. Eliseo aprende a leer el ambiente, aprende cuándo hablar y cuándo callar, aprende que no todo lo espiritual es emocionante, que hay días largos, polvorientos, repetitivos, y que aún así Dios sigue trabajando en lo profundo, porque el entrenamiento divino rara vez se siente como avance, a veces se siente como espera. Mientras otros buscan posiciones, Eliseo aprende cercanía. Mientras otros sueñan con el manto, Eliseo aprende a respetarlo. Mientras otros quieren heredar poder, Eliseo aprende a honrar la fuente del poder. Y sin darse cuenta,
está siendo observado no solo por su maestro, sino por el cielo. Porque Dios siempre está mirando quién es fiel cuando nadie lo promueve. El tiempo pasa, y Eliseo no sabe cuándo llegará el siguiente paso, pero no se mueve, no se adelanta, no exige, porque ha entendido algo que pocos entienden, que los llamados verdaderos no se fuerzan, se esperan, y que apresurarse en el reino suele costar más que esperar. Y aquí termina el primer acto, con Eliseo caminando detrás del profeta, sin saber cuándo, sin saber cómo, sin saber qué precio exacto tendrá que pagar, pero con una convicción firme creciendo dentro de él. Su vida ya no le pertenece, su historia ya no es pequeña, y aunque todavía no ha hecho un solo milagro, el proceso ya ha comenzado, y nada, absolutamente nada, volverá a ser igual. Eliseo caminó detrás del profeta sin saber cuánto tiempo duraría esa etapa, porque nadie le dijo que el llamado venía con calendario, y muy pronto descubrió que seguir a Dios no siempre se siente como avanzar, a veces se siente como quedarse atrás mientras otros hablan, se muestran y se hacen notar, pero Eliseo entendió algo que pocos aceptan: en el reino, el silencio también es instrucción. Y la sombra del maestro era el aula donde Dios estaba moldeando su espíritu. No había aplausos para el que servía, no había reconocimiento para el que cargaba, no había gloria para el que obedecía sin preguntar. Y Eliseo aprendió a levantarse temprano, a caminar largas distancias, a escuchar conversaciones que no entendía del todo, a observar decisiones que parecían duras, a ver al profeta confrontar reyes, pueblos y sistemas, mientras él permanecía detrás, aprendiendo que el poder verdadero no se improvisa, se absorbe con el tiempo, con la cercanía, con la fidelidad que no necesita testigos. Eliseo comenzó a notar que Dios no entrenaba a su maestro solo con victorias visibles, sino con desgaste interno, con oposición constante, con momentos donde el cansancio se mezclaba con la responsabilidad, y ahí empezó a entender que cargar poder espiritual no es un privilegio cómodo, es un peso que exige madurez, porque el que no ha aprendido a obedecer cuando nadie lo mira, no puede gobernar cuando todos lo observan. Hubo días en que Eliseo se preguntó si ese era realmente el camino. Días donde el polvo era demasiado, el silencio muy largo y la espera incómoda, pero cada vez que la duda asomaba, recordaba el fuego del arado, el humo del sacrificio, la decisión irreversible que había tomado, y entendía que no había vuelta atrás, porque cuando uno quema el pasado, también quema la posibilidad de huir cuando el proceso se pone difícil. A medida que pasaban los días, Eliseo comenzó a notar algo inquietante: no todos los que decían seguir al profeta estaban dispuestos a pagar el mismo precio, algunos se quedaban atrás, otros se conformaban con escuchar de lejos, otros buscaban el favor sin asumir la carga, y sin que nadie se lo dijera. Eliseo comprendió que la cercanía con el propósito siempre filtra a los que solo quieren el resultado, pero no el proceso. El profeta no le explicaba todo, no lo llevaba de la mano, no le daba discursos motivacionales, simplemente caminaba, hablaba cuando era necesario y callaba cuando el silencio enseñaba más, y Eliseo empezó a aprender a leer lo invisible, a percibir cuando una decisión venía del cielo y cuando una reacción venía del cansancio humano, porque la formación espiritual no solo se trata de hacer milagros, sino de discernir el momento exacto en que Dios se mueve. Eliseo vio puertas cerrarse y otras abrirse de formas extrañas, vio a personas recibir palabra y resistirse a ella, vio cómo el orgullo podía bloquear lo que la fe abría, y aprendió que no todo rechazo es derrota, a veces es protección, porque Dios no siempre te envía donde eres celebrado, sino donde eres necesario. Y eso exige un carácter que no dependa del aplauso. Con el tiempo, Eliseo comenzó a servir de formas más profundas, atendiendo necesidades pequeñas, sosteniendo conversaciones difíciles, observando el peso emocional que cargaba el profeta. Y ahí descubrió una verdad dura: los hombres que Dios usa con más poder suelen caminar con más soledad, porque la responsabilidad espiritual aísla, no por castigo, sino por enfoque. Y Eliseo no huyó de esa soledad, la abrazó como parte del entrenamiento. Hubo momentos en que Eliseo pudo haberse adelantado, pudo haberse mostrado, pudo haber intentado hacer algo para probar que estaba listo, pero no lo hizo, porque entendió que el reino no recompensa la impaciencia, y que el poder que se busca antes de tiempo suele destruir a quien lo recibe.
Por eso aprendió a esperar sin amargarse, a servir sin resentimiento y a caminar sin exigir garantías. Poco a poco, algo empezó a cambiar en el ambiente, no era visible, pero se sentía una especie de tensión silenciosa, como si el cielo estuviera preparando una transición. Y Eliseo, sin saber exactamente qué venía, empezó a notar que el profeta lo observaba con más atención, no con palabras, sino con miradas largas, con silencios densos, con decisiones que parecían probar su constancia. Y Eliseo no falló, porque cuando el momento decisivo se acerca, Dios no prueba la habilidad, prueba la fidelidad. Eliseo entendió que no estaba aprendiendo técnicas, estaba siendo moldeado internamente, que cada día de silencio estaba afinando su oído, que cada paso detrás estaba alineando su corazón. Y que cuando llegara el día del relevo, no bastaría con haber visto milagros, tendría que estar listo para cargar el peso de la responsabilidad sin que nadie lo sostuviera. Y así, sin anuncios, sin despedidas formales, sin preparación visible, Eliseo llegó al borde de una etapa que definiría su destino para siempre. Una etapa donde el aprendizaje silencioso terminaría y la fe tendría que hablar con hechos, porque el reino no permite eternos aprendices. Llega un momento en que el que ha caminado fielmente tiene que pararse solo frente a Dios y responder al llamado sin respaldo humano. Eliseo todavía no lo sabía con claridad, pero el tiempo de observar estaba llegando a su fin. Y el tiempo de actuar se acercaba como una tormenta silenciosa, porque Dios nunca forma a alguien sin intención de enviarlo, y cuando el envío llega, ya no hay espacio para dudas, solo para obediencia, y este acto termina con Eliseo caminando firme, más silencioso que nunca, pero más preparado de lo que él mismo imagina, porque el cielo ya ha decidido que el aprendiz pronto dejará de caminar detrás y tendrá que caminar delante. Eliseo empieza a comprender que su ministerio no se define por la magnitud del milagro, sino por la cantidad de personas que pueden volver a vivir gracias a él, que el poder que no sirve se vuelve peligroso y que la autoridad sin compasión termina siendo violencia espiritual. Y mientras aprende estas lecciones, su nombre comienza a circular, no como celebridad, sino como referencia, como alguien a quien se acude cuando la vida ya no tiene respuestas fáciles. Y entonces aparece un hombre poderoso, respetado, temido, con recursos, influencia y prestigio, pero enfermo por dentro, porque el poder humano no sana lo que el orgullo esconde. Y Eliseo no se deja impresionar, no sale a recibirlo, no dramatiza, no alimenta expectativas falsas. Simplemente envía una instrucción sencilla: lavarse en el río, porque Dios suele ofender al ego antes de sanar el cuerpo. El general se enfurece, porque esperaba espectáculo, pero la sanidad no se negocia con soberbia, y cuando finalmente obedece, la restauración llega, y Eliseo rechaza recompensas, porque el poder comprado deja de ser poder divino. Y ese gesto silencioso reafirma algo crucial: Eliseo no sirve al milagro, sirve a Dios. Con cada encuentro, con cada necesidad, con cada crisis resuelta, Eliseo va entendiendo que la autoridad espiritual se confirma cuando no se deja corromper, que el verdadero milagro no es abrir un río, sino mantenerse íntegro cuando la influencia aumenta. Y así, en medio de lo cotidiano, del dolor ajeno y de decisiones incómodas, Eliseo aprende a cargar el poder sin convertirse en esclavo de él. Y este acto termina con una verdad pesada pero necesaria: Dios no entrena a sus escogidos en escenarios perfectos, los entrena en la vida real, entre deudas, enfermedades, muerte, hambre y orgullo humano. Porque solo quien aprende a servir en medio del caos puede liderar cuando la tormenta arrecia, y Eliseo, sin saberlo del todo, estaba siendo preparado para una confrontación mayor, una donde no solo se probaría su poder, sino su visión, su fe y su capacidad de ver lo invisible cuando todo parece perdido. Los movimientos enemigos comienzan a multiplicarse. Planes secretos, rutas ocultas, decisiones tomadas en la sombra, pero cada intento de avanzar es frustrado antes de nacer, porque Eliseo no solo escucha voces humanas, escucha dirección divina, y otra vez advierte lo que otros no ven, desbarata lo que parecía seguro, rompe estrategias sin levantar la voz. Hasta que el enemigo entiende algo inquietante: no están luchando contra un hombre, están luchando contra alguien que ve más allá del campo visible. El siervo corre, habla, respira agitado, describe lo inevitable: estamos rodeados, no hay escape, todo está perdido.
Y Eliseo escucha sin alterarse, sin cambiar el ritmo de su respiración. Porque hay personas que han aprendido a no reaccionar al primer informe, porque saben que la realidad no siempre se define por lo que se ve primero, y entonces Eliseo pronuncia una frase que separa a los que sobreviven de los que se quiebran: no temas. Ese momento no fue solo una victoria estratégica, fue una lección eterna. La mayoría de las derrotas comienzan cuando dejamos de ver lo invisible. Cuando olvidamos que el respaldo de Dios no siempre se manifiesta primero en lo natural. Y Eliseo entendió que su rol no era solo hacer milagros, era enseñar a otros a ver correctamente, a interpretar la realidad desde la perspectiva del cielo y no desde la presión del miedo. Los que esperaban sangre reciben misericordia, los que esperaban venganza reciben comida. Porque Eliseo sabe que hay victorias que se sellan con compasión, no con destrucción. Y ese gesto rompe ciclos de odio, desarma futuras amenazas y revela un principio profundo del reino: cuando Dios pelea por ti, no necesitas convertirte en lo que temes. Aún así, no todo es victoria inmediata. Hay momentos de escasez extrema, hambre prolongada, presión constante. Y Eliseo no promete soluciones rápidas, promete presencia fiel. Recuerda que Dios no abandona en medio del asedio, e incluso cuando el entorno se vuelve oscuro, el cielo sigue activo, y esa fe sostenida en la adversidad es lo que mantiene viva a una nación al borde del colapso. Y en medio de esa tensión constante, Eliseo comprende que el poder que carga no es solo para resolver problemas, sino para dejar un legado, para enseñar que hay otra forma de vivir, otra forma de responder al miedo, otra forma de enfrentar al enemigo sin convertirse en esclavo del odio, y esa comprensión transforma su autoridad en algo más duradero que cualquier victoria puntual. Este acto termina con Eliseo en silencio, no celebrando, no proclamándose vencedor, sino observando cómo el cielo sigue moviéndose incluso cuando nadie lo nota, consciente de que su vida ya no le pertenece, de que cada día que se levanta es una oportunidad para ser fiel otra vez, y de que el verdadero triunfo no está en derrotar ejércitos visibles, sino en mantenerse fiel cuando el poder, la presión y el peligro intentan torcer el corazón. Los años le enseñaron que no todos los milagros se celebran, algunos simplemente se agradecen en silencio, y que no todas las batallas se ganan con victorias visibles, muchas se ganan cuando el corazón se mantiene limpio en medio de la presión. Eliseo vio caer reyes, cambiar sistemas, desaparecer amenazas, pero también vio algo más importante: vio personas recuperar esperanza, hogares respirar paz, ciudades volver a levantarse, y entendió que ese era el verdadero fruto de su llamado. Eliseo comprendió algo que solo entienden los que llegan al final con paz: que Dios no llama para momentos aislados, llama para procesos completos, para vidas enteras entregadas, para historias que no se apagan con el tiempo. Y mientras su respiración se hacía más lenta, su impacto seguía creciendo, porque la obediencia sembrada con humildad siempre produce fruto más allá de la vida misma. Y aquí está la verdad que atraviesa esta historia y alcanza a quien escucha hoy. Dios sigue llamando en medio de la rutina, sigue formando en silencio, sigue preparando a personas comunes para tareas eternas. Y no busca perfección, busca disposición; no busca velocidad, busca fidelidad; no busca talento sin carácter, busca corazones dispuestos a quemar el arado, cargar el manto y permanecer aun cuando el camino se vuelve solitario. Esta historia no termina aquí, que se convierta en una decisión, en una convicción, en un paso firme, porque el legado no se hereda por casualidad. Se construye con obediencia diaria, y tal vez el milagro más grande no sea lo que Dios haga a través de ti, sino lo que Dios está formando dentro de ti mientras caminas fielmente. Si esta historia habló a tu corazón, escribe amén en los comentarios y suscríbete al canal para seguir viviendo estas historias épicas de fe. Y recuerda esto: mientras la música se desvanece y el silencio vuelve a llenar el espacio, el campo, el manto y el fuego no fueron el final. Fueron solo el comienzo de una vida entregada que todavía sigue hablando.